Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Street Lifting. Mi nombre es Juan Gasón y soy entrenador de esta disciplina y cuento con una amplia experiencia y atletas con resultados a nivel nacional y a nivel internacional. Y es por eso que hago este vídeo aquí. Aparte de todo el tema de la programación, de las correcciones técnicas por las que muchos de vosotros me conoceréis, me gusta hacer este trabajo de investigación. Y es que en este vídeo quiero responder a una pregunta que a priori parece simple, pero que puede cambiar bastante la forma en la que percibimos o vemos el Street Lifting. Y es que una cosa es el movimiento que más suma kilos, que más representa total, que obviamente todos sabemos que es la sentadilla, y es donde había mucha polémica últimamente porque, bueno, el final rep únicamente cuenta el total y al principio podía venir alguien con una sentadilla muy potente y digamos que con un menor esfuerzo detrás o siendo menos street lifter puro, es decir, caracterizándose por dominada, fondo, muscle up, podría llegar y pues tener un muy buen resultado a nivel internacional y dejar al resto de street lifters fuera. Entonces ahí cuando había un poco de, ¿no? Era la época en la que había un poquito más de debate por nivel de porcentajes, si el muscle up debería contar más, porque es el movimiento más difícil y más característico del street lifting, pero a su vez es el que más cuesta progresar. Entonces, ¿qué sentido tiene que llegue alguien con una sentadilla de 300 kilos y pueda tener el mismo resultado que alguien que tiene 40 de muscle up, ¿vale? Entonces, lo que quiero responder en este vídeo, lo que quiero hacer un poquito más de conciencia es, pues eso, ¿qué vídeo? Espérate, que tengo esto aquí movido. Ahí está, vale. Es, ¿qué movimiento suma más kilos? Pero luego, ¿qué movimiento, vale, predice de verdad o decide de verdad el lifting a nivel mundial? Es que una cosa es lo que suma más kilos y otro es el movimiento que más puestos separa. Y diréis, vale, pero ¿será lo mismo? No, no es lo mismo. Y aquí es donde quiero entrar con este vídeo. Este vídeo, para responder, lo que he hecho es analizar la estructura de los 4 movimientos en el Campeonato Mundial de Street Lifting de 2025, en el Final Rep, comparando categorías masculinas, femeninas y también los campeones frente al resto de atletas. Siendo que ahí fue donde me di cuenta que no es la sentadilla el elemento que diferencia a los campeones de los que no. De hecho, es prácticamente o todo lo contrario. Así que ahora es cuando vamos a ver eso. Bien, y aquí comienza justo lo que acabamos de comentar antes, la gran paradoja del street lifting. El motor matemático del street lifting es la sentadilla, obviamente, representa la mitad del total competitivo. Categoría arriba, categoría abajo. Ahora veréis un poquito entrando en detalle que no en todas las categorías representa lo mismo a nivel de total, pero en general está ahí, está entre un 40 y muchos por ciento, 50 y pocos por ciento la sentadilla. Entonces, claro, es el único movimiento de tren inferior, pero es el que más total representa. Entonces ahí viene un poquito la polémica de las que os hablé antes. Pero sin embargo, a donde yo quiero llegar es que el motor competitivo del street lifting no es la sentadilla, es el fondo. No es lo que más suma, pero sí es lo que más diferencia a los atletas que ganan de los que no, ¿vale? Y es que ya veréis que cuando vaya haciendo la división por categoría, veréis que todos los campeones, todos los atletas que ganaron, que hicieron podio, se diferenciaban del resto principalmente en el fondo, ¿vale? Era el fondo el movimiento en el que más diferencia había de ellos con respecto a los otros. Entonces, utilizando alguna fórmula, te puedes dar cuenta que realmente, si quieres darle prioridad a algo, obviamente no tienes que dejar el resto de movimientos de lado, pero si quieres darle prioridad a algo, quizás es mucho más interesante priorizar un poquito más tus fondos que quizá tanto tu sentadilla, ¿no? Bien, pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Bien, esto es un poquito en resumen lo que os he dicho antes, ¿vale? Que la sentadilla es el motor matemático del street lifting, suma un 50%, ¿vale? Entonces, mejorando la sentadilla, mejoras bastante tu total. Y eso es algo que al principio, en los primeros años de street lifting, veíamos mucho. Las sentadillas no era lo que más destacaban y sin embargo es lo que más ha subido durante los últimos años. El fondo representa, es el segundo movimiento con mayor peso, representa un 27,46%. La dominada casi un 17% y el muscle up un 5 o 6. Iremos viendo que esto entre categorías varía. Obviamente las categorías más ligeras van a tener una mayor predominancia de tren, de tren superior. Sí, también de tren superior y de tirones, ¿vale? Es decir, la dominada, el muscle up en categorías como 66 va a ser bastante más potente que en categorías como más 101, donde la sentadilla va a ser muchísimo más dominante. Pero sin embargo, fijaos que incluso juntando todo lo que es la tracción... Uy, esto no quería yo. Aquí. Juntando lo que es toda la tracción, no se acerca o sea, se acerca, pero no supera lo que es el poder a nivel de total del fondo, ¿vale? Entonces esto quiero que lo tengáis en cuenta porque luego hablaré sobre relaciones entre empuje, o sea, la correlación entre fondo dominada, en la que no he tenido en cuenta el muscle up, pero bueno, que igualmente, teniendo en cuenta dominada y muscle up, no se acerca, perdón, que no se acerca, estoy mal dado por eso, no supera el porcentaje total que hace el fondo. Bien, aquí es donde quería llegar antes. No todas las categorías llegan igual. He hecho una pequeña división por categorías para que entendáis. Voy a mover esto aquí, ahí.
para que entendáis las diferencias a nivel competitivo en cada categoría. Y es que no todas las categorías compiten de la misma manera, ¿vale? El patrón competitivo cambia con el peso corporal, con el sexo, las proporciones de cada movimiento varían de forma significativa. Por ejemplo, en categorías femeninas tenemos que tener en cuenta que el muscle up es en anillas, o sea, es un elemento diferenciador bastante alto. Pero no me voy a centrar únicamente en eso, sino me voy a centrar en dividiros un poquito, ¿vale? En la distribución. Fijaos, de menos 66 a menos 80. Menos 80, pues un poquito cogido con pinzas, ¿vale? Pero en menos 66... Mira, voy a pillarme este mejor. Aquí, que no veo. Vale. En menos 66 y menos 73, el total de TEN superior es mayor de forma relativa. El muscle up supone un 7% de total, que es muchísimo, porque fijaos que en las categorías más pesadas puede incluso suponer un 3% a nivel competitivo, ¿vale? La diferencia es de un 4% y un movimiento como el muscle up, para que eso sea así, la diferencia de kilos tiene que ser bastante. Sin embargo, la sentadilla baja un 44, 46%. Sin embargo, en categorías como más 101 supone un 49, 52% total. Obviamente, esto es un poquito estimado porque de 87 a más 101 las sentadillas pueden cambiar una barbaridad. Sí que es cierto que en algunos casos podemos ver más total en categorías como menos 87. O incluso en menos 80, ya que como son las intermedias, están ahí un poquito bailando entre unas y otras, y un atleta muy bueno a nivel competitivo, por ejemplo, Ovin este último año, ¿vale? Pues hace un total de 500 y ver que en categorías como menos 94 o menos 101 puede haber atletas que en el mundial no lleguen a ese total, y ver que un atleta de menos 80 supera el total de esas categorías más pesadas. Pero realmente esto pasa en todos los deportes de fuerza. Podemos ver, por ejemplo, en powerlifting, casos como el de Austin Perkins, que es un tío de 70 kilos que tiene más total que gente de 100 kilos, ¿vale? Pero eso ya dependerá de quién es la cabra del deporte en sí. Entonces, categorías masculinas, lo que os he dicho, 66 a menos 80, podemos reducirlo un poquito a menos 73. Son un perfil un poquito más equilibrado entre lo que es el total, ¿vale? Y la tracción, ya que en tracción van a tener pues una mayor cantidad de total. Luego, categorías masculinas de 87 a 101, incluso ya me atrevería a incluir aquí únicamente menos 94 hasta más 101. La sentadilla cobra mucha más importancia en el total. De hecho, creo que incluso puedes llegar a bueno, no sé, 52%. Creo que está bien. La sentadilla suma un mayor porcentaje a nivel total, el muscle up se reduce, son atletas al final con un mayor peso corporal, es mucho más difícil meter un muscle up lastrado y una serie de atletas muy buenos en este sentido, y tienen una menor dependencia del tren superior, pero veis que la diferencia no es tanta, ¿vale? Obviamente es un 10%, entre categorías es mucho, pero tenemos que tener en cuenta también que los totales aquí sí que son más dispares. Y ahora quiero entrar aquí también en categorías femeninas, donde en teoría el muscle up es menos determinante. El fondo sí que mantiene su poder predictivo, ¿vale? Lo que os he dicho, el fondo, las campeonas en cada categoría tenían un fondo bastante más... el fondo es básicamente lo que más les diferenciaba de otras categorías. Pero sin embargo la sentadilla se acercaba más en este punto, es decir, en categorías femeninas el fondo y la sentadilla están bastante a la par a nivel competitivo, a nivel de predictividad. A mayor peso corporal, mayor centralización en el resultado de la squat, a menor peso, el tren superior gana protagonismo, que es básicamente lo que os he dicho antes. Empuje versus tracción. Esto es básicamente lo que os he dicho antes. Os hablo un poquito de la relación entre, eso sí, la dominada y el fondo, ¿vale? No estoy teniendo en cuenta aquí el muscle up para hacer este ratio. Porque básicamente en categorías un poquito más ligeras, como pueden ser 66 o 73, eso se alteraría, pero quería que vieseis, sin tener en cuenta el muscle up, cómo esto va siendo directamente proporcional a la categoría de peso en sí, ¿vale? Y en categorías femeninas las he englobado todas juntas, ¿vale? Porque más o menos era algo más parecido. Pero esta diapositiva, sin más, ya os lo he explicado antes, es un poquito la representación gráfica de lo que os acabo de decir, así que pasamos a la diapositiva. Bien, aquí viene uno de los probablemente puntos más importantes de todo el vídeo, la elasticidad y la capacidad predictiva. Bien, diréis, ¿qué cojones es la elasticidad? La elasticidad responde a una pregunta. Si yo mejoro un 1% un movimiento, ¿cuánto mejora mi total? Obviamente, la sentadilla tiene la mayor elasticidad matemáticas. Es decir, a más subo la sentadilla, lo que os he dicho antes, más sube mi total. Pero luego aquí está la gran pregunta y lo que os he explicado al principio del vídeo, ¿vale? ¿Cuánto explica un movimiento las diferencias entre atletas y la posición final en el ranking? Es decir, ¿cuál es el movimiento diferenciador que marca quién es el primero y quién es el último? ¿Vale? Eso es una fórmula, obviamente puede no ser así, pero a nivel estadístico es lo más probable. En resumidas cuentas, mientras la sentadilla es el motor matemático, construye más el total bruto, ¿vale? El motor competitivo es el fondo, es lo que más va a decidir la clasificación, es lo que más correlación directa va a haber entre el primero y el último a nivel de fondo.
Bien, y entramos en otro apartado muy interesante. Aquí os voy a hacer dos correlaciones, voy a ir bailando un poquito entre diapositivas, quiero que lo veáis aquí. ¿Qué movimiento arrastra más total dentro de tu categoría? Y luego lo que os he dicho antes, ¿qué movimiento predice mejor ganar? ¿Vale? Vamos a empezar con la correlación entre los movimientos y el total. Si os fijáis aquí, tener la sentadilla más pesada de tu categoría no tiene una correlación directa con tu total. De hecho, probablemente una persona que tenga una sentadilla más fuerte sea más dependiente de este movimiento. Lo que he ido viendo es que al final los atletas más competitivos o que mejor clasifican dentro de su categoría tienen un mejor total de upper body. Es decir, los campeones son menos dependientes de la sentadilla que el resto de atletas. Obviamente siguen teniendo un porcentaje a nivel de squat que es bastante elevado. Pero si por ejemplo en su categoría la media es un 52%, a lo mejor ellos tienen un 48%, dependiendo bastante menos de la sentadilla. Pero es que fijaos, esto es brutal, porque es que la sentadilla no está ni en segunda posición. Cabría esperar que la sentadilla estuviese en una segunda posición. En chicas sí lo está, ¿vale? En categorías femeninas sí que tiene una mayor correlación directa, sentadilla más alta, total más alto. Pero es que en fondos es el movimiento con mayor diferencia. Sin embargo, el que le sigue es la dominada, ¿vale? Y el tercero ya, la sentadilla. En último lugar, el muscle up, que no está tampoco tan separado de la sentadilla, para que veáis un poquito la importancia del tren superior del upper body en el steel que a veces se nos olvida que son 3 movimientos. Y aquí justo la diapositiva que os decía, ¿cuál es el movimiento que mejor predice ganar? Bien, pues como podéis observar, la correlación es prácticamente la misma, ¿vale? Fondo, dominada, sentadilla y muscle up. Una cosa que cabe destacar aquí es que el perfil de campeón destacaba tanto en fondo como en muscle up, es decir, destacaban en esos dos movimientos sumando el total necesario para ser campeones de cada categoría. Y aquí tenéis justo lo que os he dicho antes. Los campeones contra el resto. Fijaos la diferencia en el peso de la sentadilla, un 47,5% versus un 50%, ¿vale? Diréis, joder, un 3%, vale, pero los campeones son mucho menos dependientes de la sentadilla y ya habéis visto que ese 3% a nivel de sentadilla puede suponer un montón. Entonces, fijaos los dominantes o la diferencia que tienen en el total del tren superior frente al resto de atletas para que con una diferencia de un 3% de la sentadilla aún así ganen la categoría. En esta diapositiva tampoco me voy a enrollar mucho más, pero ¿cuál es el movimiento que más separa a los atletas? Aquí tenéis una pequeña gráfica que os hace la diferencia entre el primero, ¿vale?, contra el último. Entonces, el fondo sigue siendo el dominante. En segundo lugar tenemos la sentadilla, ¿vale? Aquí cobra un poquito más de importancia a nivel de total. Y luego ya tenemos el tirón, tanto dominada como muscle up. Y aquí es donde quería traeros un perfil de campeón, Xavier Macías. Entonces, Xavier es uno de los atletas, o es la cabra ahora mismo, es el único atleta que ha llegado a 600 de total. De hecho, este total está desactualizado si no me equivoco, creo que ya ha superado esta marca, o sea, imaginaos el nivel que tiene. Y nada, es un atleta que destaca muchísimo más en los movimientos de tren superior, tiene una tracción impresionante, tiene un fondo muy potente también y tiene una sentadilla muy fuerte. Y así, fijaos que lo que más destaca de Xavier, diría prácticamente, es una sentadilla de casi, bueno, creo que ya las ha superado, de 300 kilos o de casi 300 kilos. Pero aún así, su ratio de fondo dominada es muy superior al resto de la categoría. Fijaos, un ratio de 1,34, ¿vale? Fondo dominada, frente al resto de la categoría que es 1,66. Es decir, pese a una sentadilla monstruosa, en el resto de movimientos sigue siendo ampliamente superior y le hace un atleta que es dominante de tren superior. Es decir, su diferencia con el resto de atletas es lo completo que es en todos los movimientos y lo equilibrado que está con el resto de movimientos frente a la sentadilla, teniendo una tracción muy potente, un fondo muy fuerte y una sentadilla muy fuerte, es que no falla por ningún lado. Y ahora, ¿qué hacemos con toda esta información que os acabo de dar? Creo que tiene una interpretación muy simple, y es que al final la sentadilla construye la base, ¿vale? Ya hemos visto que la sentadilla es lo que más ha subido en los últimos años, representa el 50% total, es el motor matemático que nadie debe descuidar si quieres ser competitivo, porque ya puedes tener un upper body monstruoso, que si no entrenas el tren inferior estás totalmente fuera de la competición. El fondo decide la clasificación, es decir, si eres un atleta con un fondo que se queda un poquito atrás, preocúpate por priorizarlo, ya que será el factor estructural diferencial en tu competición. Pero sin embargo, los que ganan no son especialistas en ningún movimiento. Los que ganan son los que tienen el perfil más completo, es decir, el campeón es el perfil más completo. No gana quien más depende de la sentadilla, sino quien menos necesita depender de un solo movimiento. Por tanto, como os he dicho al principio del vídeo, el motor matemático puede ser la sentadilla, pero sin embargo, el motor competitivo sigue siendo el fondo. Y aquí es donde quería acabar el vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo un poquito más largo, un poquito más técnico, con toda esta información detrás, que lo podéis aplicar en vosotros mismos. Y si os ha gustado este vídeo, darle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo para más. Chao, chao.